Saludos a todos, soy Luz Ángela Duarte Aragón. Les expondré sobre la educabilidad. Son muchos los significados que le han dado a la educabilidad. Aquí se presenta como una posibilidad de transformación, donde el estudiante pone en juego la susceptibilidad a ser transformado, es decir, educado. Es una construcción, es una elaboración o reconstrucción de significados, los cuales se verán reflejados en su aprendizaje. Es necesario enfatizar cómo a través de la educabilidad se adquiere saberes científicos, éticos, prácticos, que fundamentan el accionar del individuo en un espacio social y en un contexto cultural particular. Para que la educabilidad se dé, se requiere de la acción de dos elementos en el proceso educativo como condiciones esenciales. Uno es la capacidad de influenciar del docente y otro la del estudiante de ser influenciado. No solo basta esta capacidad en el estudiante, pues se necesita que él esté también en condiciones de asimilar, es decir, si un estudiante no está abierto a recibir y construir conocimiento, ya sea por factores biológicos o de interés, la educación no se presenta en él. Entonces, para que esto ocurra, debe darse la educatividad, vista como la preparación que tiene el individuo para ser transformado. Es de notar que la capacidad de ser influenciado solo ocurre por su plasticidad, con apoyo de mecanismos de comunicación. La comunicación es una condición esencial de la educabilidad. Para comunicarse requiere de la puesta en práctica de mecanismos de apertura hacia los demás, lo que determina capacidad de elección a la hora de afrontar las diversas opciones que se le presentan. La comunicación es permanente, se da en todos los ámbitos, en el saber y en las relaciones personales. La corriente existencialista ubica la comunicación en el marco de la inteligencia y la libertad, ya que es posibilitadora de las relaciones humanas y permite el autoperfeccionamiento y la autorregulación. Por otra parte, algunos teóricos ubican la educabilidad en la dimensión psicobiológica del hombre, que posibilita su educación gracias al dinamismo del individuo y a los factores naturales. Este dinamismo se establece en la formatividad como capacidad que tiene el hombre de ser dúctil de manera accidental y según su naturaleza humana, es decir, las condiciones biológicas y su capacidad de acción son factores que le facilitan su aprendizaje. Ahora es necesario aclarar los límites de la educabilidad. Los límites se dan entre lo ostensible y múltiple. Hay limitaciones existenciales de tipo ontológico y la limitación mayor, que es la de la corporeidad. La ontológica plantea que el hombre no es perfecto, mientras que para la corporeidad tanto el hombre no es perfecto como perfecto, también puede llegar a ser bueno o malo. Los límites de la educabilidad se dan teniendo en cuenta tres perspectivas: la herencia, que es el pesimismo pedagógico; el ambiente, el optimismo pedagógico; la herencia y ambiente, el optimismo moderado. Cada una de estas perspectivas está fundamentada por una corriente y una postura. La herencia del pesimismo pedagógico es muy radical, plantea de que las actitudes del hombre son transmitidas genéticamente y es difícil moldearlas, o sea que no hay educación y los procesos educativos simplemente se convierten en procesos conformantes. En el ambiente, la naturaleza, el ambiente producen transformaciones en el estudiante. Dependiendo del ambiente, asimismo son sus actitudes. Aquí existen dos corrientes, la psicológica y la sociológica. La sociológica plantea que la personalidad no es innata y esta se da dependiendo del acondicionamiento en un grupo social. La sociológica, la personalidad es humana, es plástica
y depende de las experiencias. En la psicológica se modelan las conductas del hombre. La educación en la sociológica la ven como un instrumento moldeador, globalizador. La psicológica es el camino y le permite el desarrollo pleno del hombre. La tercera perspectiva, la herencia y ambiente, es una combinación de las dos, de la interacción entre el código genético y el ambiente. Hay una interacción educativa, es oportuna, el hombre es ilimitado, la plasticidad del hombre es ilimitada y hay un uso adecuado de metodología dependiendo de las habilidades y capacidades que tiene el docente. Hay limitaciones generales, una encaminada a la educabilidad del ser humano y la otra la intervención técnica. La del ser humano plantea que la libertad es necesaria para el hombre y que la educación va encaminada hacia un fin, hacia el desarrollo del trabajo cultural, hacia la profesión y hacia la comunidad. Mientras que la intervención técnica es más de limitaciones de la vida, cuantitativas, se requiere de mecanismos para que el individuo actúe, hay limitaciones concretas, ya que los educandos no son iguales, los procesos cognitivos de ellos son diferentes, también le puede pasar al docente, las situaciones no son iguales y los contextos pueden variar dependiendo del ambiente y de la cultura. La educabilidad también posee unas características, son 4, la personal, la intencional, la dinámica y la necesaria. La personal, todo individuo tiene derecho a ser educado, en la intencional hay una proyección, hay un fin, un propósito en la educación, es dinámica porque es constante y necesaria porque es la que permite la autorregulación, la personalización y la socialización del individuo. Ya para ir terminando esta temática, hay que trabajar lo que es la espiritualidad del ser humano, mirar cómo funciona la educabilidad en el ser humano. La educabilidad se encuentra en el hombre y a la vez la educabilidad incide en el espíritu. Para que se haya la educabilidad se necesita que el individuo no esté preparado ni esté determinado. Solo el espíritu posee la inteligencia y posee la libertad. Ya para terminar, están las 3 posiciones de las teorías personalistas, las cuales plantean que el ser humano, todo ser humano está posibilitado para ser educado, que el hombre por la educación llega a ser persona y que el hombre, si no se educa, no llega a ser persona. Espero que hayan tenido claridad del tema. Entonces se puede concluir, se puede inferir que la educabilidad es un modo esencial del hombre que lo hace capaz de perfeccionamiento para llegar a ser lo que es, con influjos de hominización, formando su personalidad y su adaptación al mundo social y al mundo laboral.